Durante siglos, millones de creyentes han buscado pruebas de una historia que marcó el comienzo de la humanidad: el Arca de Noé. Hoy, nuevos hallazgos en Turquía podrían cambiar todo lo que sabíamos. Este descubrimiento no solo emociona a arqueólogos y científicos, también podría ser una señal profética de los tiempos que vivimos. Jesús dijo que el regreso del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. ¿Será este hallazgo una advertencia? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver podría fortalecer tu fe y abrirte los ojos a una verdad escondida por siglos. Durante siglos, creyentes y exploradores han intentado encontrar el lugar donde realmente descansó el Arca de Noé. Hoy hay 3 sitios en Turquía que han despertado un interés especial. Uno de ellos está en el monte Ararat, donde imágenes satelitales revelan una forma gigante parecida a un barco, enterrada bajo la nieve. Lo más sorprendente es que esa forma tiene medidas muy parecidas a las que describe la Biblia en el libro de Génesis. Algunos grupos que lograron acercarse han encontrado formaciones que parecen madera antigua y estructuras parecidas a costillas de un gran barco. Sin embargo, el mal clima y restricciones militares han hecho que estas zonas sigan siendo un misterio. ¿Podría ser esta la prueba que el mundo ha esperado por siglos? El sitio Durupunar, ubicado a solo 32 kilómetros al sur de la montaña, es considerado por muchos como los restos del Arca. Descubierto por Ron Wyatt, este lugar contiene vestigios de madera antigua, herrajes metálicos y análisis de radar que sugieren la existencia de una gran embarcación construida por seres humanos. El hallazgo de Nami en 2010 llevó a investigadores chinos y turcos a penetrar en una estructura de madera en el monte Ararat, situado a 4.000 metros de altura. En su interior encontraron habitaciones hechas de madera ancestral que podrían haber sido establos. A pesar del escepticismo, el equipo se mantiene firme en su afirmación, planteando la intrigante pregunta: ¿se ha encontrado finalmente el Arca de Noé? Descubre un enigma fascinante que ha dejado boquiabiertos a investigadores de diversas disciplinas. Se comenta que en el lugar donde supuestamente se halló el Arca de Noé, se encontraron fósiles que han sorprendido a la comunidad científica. Sin embargo, lo que realmente ha generado revuelo no solo es la posible ubicación de esta legendaria embarcación, sino el contenido que se ha recuperado. Entre estos restos se dice que emergieron fósiles de felinos de colmillos de sable, cuidadosamente preservados en estratos de sedimento con notable claridad. ¿Acaso podrían ser los ejemplares que Noé salvó ante la extinción? Uno de los descubrimientos más inquietantes ha sido la aparición de restos fósiles de grandes carnívoros felinos que se consideran saber-toothed, probablemente del género Smilodon, una criatura que habitó en América y Eurasia. Estos depredadores eran impresionantes, con caninos que superaban los 18 centímetros de longitud. Su hallazgo en las inmediaciones del sitio del Arca resulta intrigante. ¿Cómo es posible que un animal de tal magnitud y procedencia se encontrara en lo alto de una montaña en lo que hoy conocemos como Turquía? Algunos sugieren que estos fósiles se alinean perfectamente con el relato de Génesis, donde se menciona que Noé debía acoger a 2 de cada especie. Tal vez estos felinos llegaron al arca guiados, no solo por su instinto, sino también por una orden divina. Pero eso no es todo. Otra revelación fascinante ha surgido. Se han descubierto los restos fósiles de un enorme perezoso que se cree pertenece al género Megatherium. Estas criaturas herbívoras, tan grandes como elefantes modernos, poseían garras poderosas y un movimiento pausado. Generalmente, los fósiles de Megatherium se han encontrado en América del Sur, lo cual añade un componente más a este enigma.
considerando su presencia en el supuesto lugar del arca. Los restos exhiben características de preservación que sugieren un ambiente seco y cerrado, posiblemente dentro de una estructura de madera. ¿Podrían ser estos los perezosos que Noé conservó para asegurar la diversidad biológica del mundo tras el diluvio? Su tamaño y singularidad habrían sido vitales para el ecosistema después de ese evento cataclísmico. Imagina un descubrimiento impactante. El hallazgo de un fósil de un mamut lanudo, un animal emblemático de la era glacial en la región ártica. Este majestuoso ser, con su espeso pelaje y colmillos enormes, alcanzaba tamaños de hasta 4 metros. Pero, ¿qué hacía sus restos cerca del monte Ararat? Algunas versiones indican que los mamuts se hallaron en una especie de establo o espacio de resguardo, posible lugar donde los animales podrían haber estado en la famosa embarcación de Noé. Esto se alinea perfectamente con el relato en Génesis 6:20, donde se indica que Dios instruyó a Noé para que preservara a los animales. La aparición de estos fósiles en un contexto tan específico apunta a que fue una intervención divina y no el resultado de un desplazamiento natural. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. A medida que avanzaban las excavaciones en el lugar donde se cree que estuvo el arca, se empezaron a encontrar no solo huesos y fósiles. Los investigadores descubrieron artefactos elaborados de manera impresionante que son de gran importancia tanto para la historia bíblica como para la arqueología contemporánea. Estos hallazgos no eran simple desecho, sino objetos meticulosamente diseñados que se relacionan íntimamente con las antiguas prácticas de construcción naval y el cuidado de ganado, tal como se esperaría encontrar en un barco monumental como el Arca. Dentro de las revelaciones más significativas se encontraba un comedero de barro. A pesar de haber sido afectado por el paso del tiempo y la sedimentación, esta estructura mantuvo una forma reconocible. Era rectangular, poco profundo y lo suficientemente amplio como para ser utilizado por animales de diversos tamaños. La ubicación y conservación del comedero generaron interrogantes inmediatos. ¿Qué hacía un elemento así enterrado en un monte, en un lugar sin antecedentes de asentamientos agrícolas tradicionales? La respuesta que muchos proponen es tanto simple como impactante. Fue utilizado en la embarcación de Noé. Según Génesis 6, Noé tenía la tarea de llevar a bordo 2 de cada especie de animal. Con tal mandato divino, la existencia de estructuras adecuadas para la alimentación era crucial para la supervivencia durante el diluvio. Este comedero de barro, sorprendentemente parecido a los encontrados en los primeros asentamientos agrícolas, podría haber sido uno de los múltiples puntos de alimentación a bordo del arca. Acompáñanos a seguir explorando estos antiguos misterios y a descubrir más sobre nuestra historia compartida. No te pierdas la oportunidad de conocer hallazgos sorprendentes que revelan secretos del pasado. En las inmediaciones,
Se encontraron fragmentos de cuerdas quebradizas y descoloridas, pero inconfundibles. Al someterlas a un análisis minucioso, se pudo determinar que estaban elaboradas con fibras vegetales torcidas, como el lino o la palma, materiales que eran frecuentes en épocas bíblicas. Su diseño denota una destreza antigua, con un enrollado que hubiese sido ideal para atar animales o asegurar carga. Este tipo de cuerda habría sido fundamental en la embarcación, desempeñando múltiples funciones: sujetar a los animales, colgar recipientes de alimento, unir maderas y preservar la estructura durante las turbulentas olas. La preservación de esos restos tras milenios no solo destaca la conservación del yacimiento, sino también el propósito meticuloso en la concepción del barco. Uno de los hallazgos más impactantes fue el descubrimiento de vigas de madera recubiertas con una sustancia similar al betún. A través de pruebas químicas se identificó que dicho recubrimiento era bumin o asfalto natural, un agente impermeabilizante. Esto se relaciona directamente con el pasaje de Génesis 6:14, en el cual Dios ordena a Noé: «Hazte un arca de madera de ciprés, haz habitaciones en el arca y cúbrelo por dentro y por fuera con brea». Las vigas, así cubiertas, no eran simplemente tablones de madera al azar. Su disposición sugiere que formaron parte de una estructura mayor, posiblemente paredes, suelos o refuerzos en el interior de una grandiosa embarcación. La técnica de utilizar betún para impermeabilizar la madera era bien conocida en las culturas mesopotámicas antiguas. Sin embargo, hallarlo en una montaña donde no hay constancia de asentamientos humanos añade aún más validez a la narrativa del arca. ¿Qué otros secretos estarán ocultos en este lugar? ¿Qué más aguarda ser descubierto? Acompáñanos, ya que cuanto más excavan los investigadores, más resonante parece volverse la voz del arca. Entre todos los asombrosos descubrimientos en el posible emplazamiento del Arca de Noé, uno de los hallazgos más intrigantes y espiritualmente conmovedores ha sido la aparición de grabados e inscripciones profundamente talladas en madera y en losas de piedra esparcidas por la zona. Desde un primer vistazo, una parte de los signos parecía simplemente el resultado de la erosión natural o marcas desgastadas por el tiempo. Sin embargo, un análisis más profundo de expertos en arqueología y lingüística bíblica reveló un panorama diferente. Estas no eran huellas casuales, sino que estaban intencionadas, creadas por una mente antigua. Algunas inscripciones muestran una notable similitud con el hebreo antiguo o el protoánite, lo que las posiciona entre los ejemplos más antiguos conocidos de escritura. Otras parecen ser pictóricas o simbólicas, potencialmente representando ya sea fauna, cuerpos celestes o instrucciones divinas. Varios científicos opinan que podrían haber funcionado como etiquetas, súplicas, advertencias o indicaciones operativas de los constructores originales, Noa y su familia. Es posible que estas marcas se hayan realizado en los momentos más oscuros del diluvio, cuando el arca enfrentaba tormentas y estaba rodeada de caos. Serían oraciones grabadas por manos temblorosas, aferrándose a las promesas de Dios en medio de su juicio. Algunos investigadores cristianos sugieren que estas tallas podrían ser vestigios de un pacto, reflejando una era en la que la tierra fue purificada y la humanidad tuvo una nueva oportunidad. Si resultan ser genuinas, podrían representar las primeras palabras humanas registradas en el mundo posterior a Edén, estableciendo un vínculo espiritual entre nosotros y los cimientos de la relación de Dios con la humanidad. Lo que estamos contemplando podría no ser simplemente arqueología, podría ser adoración moldeada en madera, un testimonio que se ha conservado a lo largo del tiempo y que ahora se manifiesta en nuestra época.
Si estas inscripciones efectivamente pertenecen al Arca de Noé, no son solo artefactos históricos, sino ecos sagrados del pasado que nos recuerdan la misericordia de Dios, sus promesas y el juicio venidero. ¿Qué significa esto? Si los hallazgos en Turquía son realmente lo que muchos creen, los restos del Arca de Noé, fósiles de animales extintos, inscripciones sagradas y artefactos antiguos preservados bajo estratos de roca y tiempo, ahora nos encontramos ante una de las llamadas de atención más poderosas de la historia moderna. Esto trasciende el ámbito de la historia antigua. Se trata de un asunto que nos invita a reflexionar profundamente. Es momento de despertar. Un mensaje divino resuena a lo largo del tiempo, llegando a nosotros en esta era. El arca representa algo más que un simple barco. Simboliza la salvación y también el juicio. Su historia narra el relato de un mundo que se alejó de Dios, contrastando con la firme decisión de una familia que eligió obedecer. En la época de Noé, la humanidad estaba sumida en la maldad, la violencia y una profunda ceguera espiritual. No obstante, antes de que llegara el juicio, Dios advirtió, proporcionó un aviso, tiempo y una salida. A solo 8 personas les importó su mensaje. Jesús hizo referencia a esto en el libro de Mateo, recordándonos que lo sucedido en los días de Noé se repetiría en la llegada del Hijo del Hombre. Anotó que la generación final, aquella que experimentaría su retorno, viviría en condiciones similares, atrapada en distracciones y placeres, cegada ante los signos y sorda ante las advertencias, hasta que fuera demasiado tarde. El resurgimiento del arca, con fósiles e inscripciones, podría ser la forma en que Dios intenta comunicarse con un mundo que ha dejado de escuchar. No es un mero vestigio, es una alarma profética. Así como Dios selló la puerta del arca, un día cerrará la puerta de la gracia. ¿Estamos listos para ese instante? Las evidencias que surgen nos invitan a la reflexión. Si el arca existe, el diluvio también fue real. Si el diluvio fue cierto, entonces el juicio también lo es. Y si el juicio es real, la oferta de salvación a través de Jesucristo también lo es. Este no es un momento para el miedo, sino para fortalecer nuestra fe. El arca nos enseña que Dios siempre brinda una salida. Ha sido así en el pasado y lo seguirá siendo. Pero esta puerta permanece abierta solo por un tiempo limitado. ¿Qué implica esto? Implica la necesidad de prepararnos, arrepentirnos y volver a Dios mientras aún haya oportunidad. Oremos. Padre Celestial, llegamos ante ti con corazones humildes, maravillados por tu grandeza. Eres el Dios de la misericordia, el de la justicia, el de la verdad. Permaneces igual ayer, hoy y siempre. Sigues comunicándote mediante signos, maravillas y la misma creación. Te agradecemos, Señor, por las revelaciones que están saliendo a la luz, por el arca que nos recuerda tu pacto, tu santidad y tu amor. Agradecemos la manera en que has preservado estas verdades a lo largo del tiempo para que nuestra generación despierte. Reconocemos, Padre, que frecuentemente hemos estado distraídos y hemos perdido la sensibilidad hacia los signos que nos rodean. Hoy te pedimos que abras nuestros ojos, que ablandes nuestros corazones y que despiertes nuestros espíritus. No queremos ser como aquellos en los días de Noé que se burlaron, dudaron e ignoraron hasta que ya era demasiado tarde. Deseamos que esta generación sea diferente. Inspira un arrepentimiento en el corazón de tu pueblo. Sacúdenos de este letargo espiritual. Ayúdanos a regresar al camino estrecho, a caminar con valentía, a predicar con amor y a vivir en la pureza de tu palabra. Señor, haz que seamos como Noé, obedientes incluso en la adversidad, fieles aunque el mundo se burle y preparados cuando otros no lo estén.
Que nuestras vidas reflejen la urgencia del momento y la esperanza de tu regreso. Fortalece a cada creyente que lea esto, anima a los cansados, restaura a los quebrantados, protege a los fieles y llena tu iglesia con un nuevo unción y fuego sagrado. Para aquellos que aún están lejos de ti, Señor, atráelos. Utiliza estas señales para guiar corazones hacia la salvación, el avivamiento y la transformación. Estamos atentos, a la espera y confiando. Ven pronto, Señor Jesús. En tu santo y poderoso nombre oramos. Amén. Estas revelaciones no son meramente históricas, tienen un profundo significado profético. Su mensaje resuena más allá de cualquier sermón a lo largo del tiempo, buscando despertar a un mundo adormecido. El arca de Noé no era solo un barco, era una señal divina, un mensaje de juicio y salvación. Y ahora, tras miles de años, quizás está emergiendo nuevamente por las mismas razones. En los tiempos de Noé, el arca se construyó a la vista de todos, como una advertencia pública, un símbolo de la tormenta inminente. Muchos se burlaron, ignoraron las señales y continuaron con sus vidas hasta que comenzó a llover. Solo 8 almas se salvaron. ¿Estás listo para despertar ante señales que podrían estar indicando un momento crucial en la historia? Observa lo que nos rodea. Los conflictos bélicos crecen, enfermedades azotan diversas regiones, el Éufrates se está secando y ríos adquieren un color rojo como la sangre. Además, extraños sonidos semejantes a trompetas resuenan en los cielos de varios países. Aunque cada uno de estos eventos podría parecer aislado, juntos conforman un mensaje claro. Nos encontramos en la era que los profetas predijeron. Y ahora, el arca vuelve a cobrar protagonismo. Este tema trasciende la simple arqueología. No se limita a narrativas históricas, sino que tiene implicaciones eternas. Al igual que Noé recibió instrucciones para prepararse ante la llegada del diluvio, se nos urge a estar listos para la venida del Rey. Jesús profetizó: así como fue en los días de Noé, así será en la llegada del Hijo del Hombre. Los indicios son evidentes, el tiempo es limitado y la oportunidad de cambio se está cerrando. La llegada de Jesús es inminente. El arca simbolizaba la misericordia divina en un contexto de juicio. En la época de Noé, este refugio ofreció salvación frente a las aguas devastadoras, siendo la única esperanza para aquellos que se abordaron en ella. De igual manera, hoy Cristo representa nuestro arca, nuestro amparo, la única vía de salvación. Así como había un solo acceso al arca, Jesús afirmó: «Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo». Las Escrituras son claras: un juicio vendrá, no por agua, sino por fuego. Al igual que en los días de Noé, el mundo se muestra insensible, atrapado en distracciones y en la arrogancia que genera el escepticismo. Muchos desestiman las señales y rehúyen las advertencias. Pero Jesús afirmó nuevamente que, así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El arca fue construida mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia, así como Cristo ya ha preparado el camino mediante su sacrificio. La puerta sigue abierta. Es momento de reflexionar y tomar decisiones que marquen un rumbo vital. La oportunidad de hallar gracia aún persiste, pero el tiempo se agota. ¿Te encuentras dentro del arca o permaneces fuera esperando que se te conceda más tiempo? Las señales que observamos no son casualidades, son llamados de amor que nos invitan a la conversión, a rendirnos, a tener esperanza. El Rey se aproxima y el cielo se abrirá, todos lo verán. ¿Estarás preparado o esperarás hasta que se cierre la puerta? Es un acto de gratitud, expresar reconocimiento a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si esas son las primeras palabras de un atleta tras un triunfo,
es evidente que estamos ante una persona de fe. Aunque a veces esas expresiones puedan parecer extrañas, muchos apreciamos la intención que hay tras ellas. Aun si nos incomodan, celebramos ese instinto de un cristiano al nombrar a Jesús no solo como Salvador, sino también como nuestro guía. La combinación de Señor y Salvador se ha convertido en un distintivo entre evangélicos en las últimas décadas, una frase con raíces en las controversias sobre la salvación y el señorío de Cristo, particularmente desde los debates de los años 80, anclados en pasajes como 2 Pedro 1:20-21 y 3:18. ¿Puede alguien que ha sido verdaderamente regenerado aceptar a Jesús como Salvador sin reconocerlo como su Señor? ¿Es posible recitar una oración, caminar hacia el altar, firmar un compromiso y recibir la salvación de Jesús sin admitir su autoridad sobre nuestras vidas? Las voces más convincentes en este debate defendieron que aceptar a Jesús implica reconocerse ante Él en toda su plenitud. Jesús es el Señor, y no se puede rechazar su autoridad y al mismo tiempo considerarlo como el Salvador que nos libra del infierno. La comprensión total de lo que significa su señorío nos puede ser incierta al inicio de nuestra fe, pero a medida que profundizamos en el conocimiento de Cristo, lo aceptamos en su totalidad. Agradezco a quienes, hace años, defendieron el señorío de Cristo y continúan haciéndolo en la actualidad. En el contexto pastoral en el que me encuentro, reconozco que la expresión Señor y Salvador es fundamental, aunque no abarca completamente la magnitud de quién es Jesús para nosotros. Es esencial que se hable más acerca de la verdadera naturaleza y el impacto que Él tiene en nuestras vidas. Te animo a reflexionar sobre esta realidad y a profundizar en tu relación con Cristo, reconociendo su señorío en cada aspecto de tu vida. Te invitamos a reflexionar sobre la profunda naturaleza de Jesús a través de su triple identidad. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa del Señor cada domingo y cuando enseñamos a nuestros pequeños, no solo mencionamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Es fundamental incorporar una tercera característica a esta frase tan conocida en el ámbito evangélico para esclarecer quién es realmente nuestro Maestro y Protector. ¿De qué tipo de rey hablamos? Nos referimos a aquel que merece nuestra lealtad y además conquista nuestro aprecio. Este rey no solo se reconoce con nuestras contribuciones y esfuerzos, sino que también nos inspira admiración y devoción genuina. Él no actúa desde el egoísmo, sino que se entrega plenamente a los demás. No es un gobernante tirano, sino un líder bondadoso. A su lado, no encontraríamos a un príncipe temeroso, sino a un rey carismático que despierta el deseo de ser recibido nuevamente por su pueblo. Comparado con los personajes negativos que pueden surgir en nuestras mentes, Jesús se asemeja más a un padre noble que a un opresor, a un rey digno y benevolente que trae esperanza a sus súbditos. Este Señor es nuestro mayor tesoro. Su bondad es tal que estaríamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos para servirle con alegría, reconociendo el valor inmenso que Él representa en nuestras vidas. En Mateo 13:44 se nos recuerda que encuentra su lugar como nuestra joya más preciada, y en Mateo 13:45-46 se reafirma su magnificencia. No solo hemos venido a conocer su poder, sino que también hemos experimentado su bondad, como se menciona en 1 Pedro 2:3. Este no es un Señor que rechazamos, sino aquel que nos inspira y motiva. Su generosidad es infinita, siempre ofreciendo sin esperar nada a cambio, como podemos ver en Mateo 18:27. Es el mismo Jesucristo quien nos ha amado y nos brinda consuelo eterno y esperanza a través de su gracia, tal como se describe en 2 Tesalonicenses 2:16. No es solo un soberano, sino también nuestro más grande tesoro, aquel en el que hallamos verdadera alegría.
Y en cuanto a la salvación, ¿quién es este Salvador? Es quien merece no solo nuestro agradecimiento, sino también nuestro profundo amor. Es el Salvador que nos rescata del peligro y además se convierte en la fuente de vida que sacia nuestra sed espiritual. Con ello, no solo se presenta como un protector, sino como la respuesta a todas nuestras necesidades. La esencia de Jesús nos invita a entregarnos y a conocerle de manera más íntima y sincera. Imagina un momento en el que sientes que alguien te rescata no solo para devolverte a un lugar seguro, sino para envolverte en un abrazo que queda grabado en tu memoria. Así es como se presenta esta figura, más parecida a un padre que a un guardavidas. No es un héroe cualquiera, como un paramédico o un bombero que actúa por deber, sino alguien que manifiesta un amor eterno y personal hacia nosotros. Su intervención habla más de su dedicación hacia su propia creación que del cumplimiento de un deber. La salvación que ofrece no es simplemente una muestra de su labor, sino un reflejo de su amor y su valor en nuestras vidas. Como el más grande tesoro, Él no es un objeto material que se acumula. Es una persona a la que seguimos con humildad y devoción. Su esencia y su señorío enriquecen nuestro entendimiento de lo que significa conocerlo y aceptarlo, convirtiéndose en el regalo más preciado que uno puede tener. Este tesoro no se trata de algo que se guarda, sino de un ser al que se le rinde lealtad con alegría. En su grandeza, Él se humilla. No considera su igualdad con Dios como algo que debe retener. Se convierte en uno de nosotros, tomando forma humana y sometiéndose incluso a la muerte, entregándose por completo por nuestro bienestar. A través de su sacrificio nos invita a renunciar a lo que tenemos, pues el conocimiento de Cristo supera todo. Ha sido elevado por encima de todo, otorgándole un nombre que debería ser venerado por todos, donde cada rodilla se doblará y cada lengua reconocerá su señorío. Así, nos ofrece no solo salvación, sino también su presencia en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro más grande tesoro. Así que considera hoy la invitación de acercarte a Él y abrir tu corazón a su amor inmenso. Desde el inicio de nuestra existencia ha estado presente la necesidad de un Salvador. Es crucial entender que esa figura debe ser divina, pues solo de esta forma puede ofrecer el perdón y la reconciliación que anhelamos. El profeta Isaías nos recuerda que un hijo nos fue otorgado y que su nombre es maravillosamente significativo: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. En este contexto, la naturaleza dual de Jesús como ser humano y como Dios cobra pleno sentido. Aunque requeríamos un pariente de nuestra propia sangre para redimirnos, también era esencial contar con la divinidad. La antigua alianza y sus sacrificios no lograron purificar nuestra conciencia, como se menciona en Hebreos. Debido a su naturaleza divina, Cristo pudo acceder a la morada celestial, un espacio inaccesible para nosotros. Su sacrificio fue único, poniendo fin a la necesidad de ofrendas constantes y recordatorios de nuestras faltas. Solo la perfección de Dios podría brindarnos una verdadera redención. La Escritura lo repite incesantemente, como se expresa en Oseas, donde se aclara que solo Él es nuestro Dios y Salvador. Este mensaje también se reafirma en el Nuevo Testamento, ya que los apóstoles resaltan que la salvación es un regalo divino. Además, es imperativo entender la verdadera gravedad del pecado. La condena eterna es la separación absoluta de Dios. Nuestro desliz nos hace responsables y nos aleja infinitamente de su justicia perfecta. Por ello, necesitábamos un sacrificio de redención que trascienda el tiempo y cubra todas nuestras faltas, las del pasado, del presente y del futuro. Dado que Jesús es también Dios, pudo asumir ese peso,
ofreciendo una conexión verdadera entre nosotros y el Padre Celestial. Solo Él podía llevar sobre sus hombros la carga de toda la humanidad y limpiar nuestras manchas como la nieve. Así que, si aún no has considerado la enormidad de este regalo de amor y redención, hoy es el momento perfecto para abrir tu corazón a esta realidad transformadora. Invito a todos a reflexionar sobre el significado profundo de la vida de Jesús y su sacrificio. Él, quien no conoció el pecado, se convirtió en pecado por nosotros, permitiéndonos alcanzar la justicia divina a través de él. En la carta a los Corintios se enfatiza que Cristo fue el sacrificio ideal, y esa perfección se extiende a quienes confían en él. Su sacrificio infinito asegura que ya no enfrentemos la separación que merecemos de Dios. Jesús, siendo Dios, a través de su sacrificio eterno, abarca todas nuestras faltas, sin importar si son del pasado, presente o futuro. Agradezcamos que vino al mundo para asumir la extensa pena que nos correspondía, cerrando la brecha entre nosotros y el Creador, permitiéndonos presentarnos ante Él. Su llegada fue en condiciones sencillas, nacido de la Virgen María en un pequeño pueblo enclavado en un rincón apartado del planeta. Ese nacimiento modesto significó la realización de las esperanzas de muchos. Aunque el Hijo de Dios poseía un entendimiento y poder infinitos, también vivió como cualquier ser humano, enfrentando hambre y sufrimiento. Jesús conoció y empatizó con nuestras luchas y dolor. Desde joven ya enseñaba la palabra divina. A los 12 años asombró a los oyentes en el templo con su sabiduría. Al comenzar su obra, pasó 40 días en el desierto, donde ganó la victoria sobre las tentaciones del diablo. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, un acto que, a pesar de su pureza, demostró su compromiso con la obediencia a Dios. Tras su bautismo, se escuchó la voz de Dios proclamando su aprobación. Durante su ministerio, Jesús realizó innumerables milagros, sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos e incluso resucitando a los muertos. Pero más allá de estos actos, lo crucial fue que Él hizo posible cada uno de estos milagros. A pesar de que los sacerdotes judíos veían sus obras como una ofensa, Jesús constantemente subrayaba que todo lo que hacía era para glorificar al Padre. Además, su vida fue un verdadero ejemplo de amor, dedicándose a los necesitados y sanando a los dolientes. Reflexionemos sobre su legado y la enseñanza que nos dejó sobre el amor y la compasión. No te pierdas la oportunidad de reflexionar sobre el poderoso amor que Jesús tiene hacia todos, especialmente los más pequeños. Él siempre mostró su compasión y disposición para abrazar a los niños. Su amor es interminable y está al alcance de cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó la importancia del perdón, ejemplificándolo incluso en el momento de su muerte, cuando absolvió a quienes lo crucificaron. La salvación proviene de Dios y puede manifestarse de diversas maneras. En el caso de María, se evidencia en múltiples aspectos. La comprensión de la salvación relacionada con el pecado eterno surge plenamente a través del ministerio de Jesús. Antes de esto, las Escrituras se centraban principalmente en el alivio de desgracias temporales como guerras, enfermedades o hambrunas. A esto lo podemos denominar como salvación temporal, un concepto que parece estar presente en el corazón de María, quien expresa su alegría en Dios, su Salvador, reconociendo que ha mirado con bondad su humilde condición. Ella asegura que, a partir de este momento, todas las generaciones la considerarán bendita, ya que el Todopoderoso ha realizado grandes actos en su favor. Así, Dios la eleva de su situación baja a una gloriosa que perdurará a través del tiempo.
Al manifestar diversas formas de salvación temporal, menciona que ha dispersado a los orgullosos y ha derrocado a los poderosos de sus tronos, mientras que eleva a los humildes y colma de bienes a los necesitados, dejando vacíos a los opulentos. Asimismo, ha brindado apoyo a su pueblo, Israel. Además, el cántico paralelo de Zacarías resalta a Dios como Salvador temporal, reflejando esta misma idea. Existe también un contexto en el que Dios protege a María del pecado, evitando que jamás caiga en él. Algunos teólogos ilustran esta protección como impedir que alguien se caiga en un hoyo, en lugar de sacarlo después de que ha caído. Ambas situaciones pueden considerarse como una forma de liberación, pero sin duda, evitar caer es una salvación más sublime. Por lo tanto, se puede afirmar que María fue redimida anticipando lo que Cristo lograría en la cruz, evitando así que cayera en el pecado. Te invito a meditar sobre la magnitud de este amor y la forma en que nos ofrece su salvación. Acompáñanos en esta fascinante reflexión sobre los enigmas de la historia y la creación. Te invito a sumergirte en un análisis que redefine nuestra comprensión de eventos bíblicos icónicos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El relato del Arca de Noé nos lleva a considerar una revelación sorprendente. La posibilidad de que los dinosaurios estuvieran a bordo. Si este hallazgo se confirma, implicaría que el diluvio tuvo un impacto significativo en su desaparición. A su vez, reforzaría la enseñanza bíblica de que Dios salvaguardó a una variedad de seres vivos en el arca, más allá de las especies que conocemos hoy. De esta manera, podríamos ver un nuevo enfoque sobre la historia de la vida en nuestro planeta, así como una poderosa validación de la narración bíblica en torno a la creación y el diluvio. Este planteamiento nos lleva a cuestionar, ¿qué seres no pudieron subir a la arca? El propósito del arca era resguardar a Noé, su familia y un par de cada especie existente. Sin embargo, quedaron excluidos los Nefilim, seres a los cuales Dios decidió no permitir el acceso. Muchos conocen la historia del arca como un símbolo de salvación ante la maldad humana, pero detrás de ella se oculta una verdad aún más intrigante. Los Nefilim, seres poderosos pero corruptos, no lograron sobrevivir al cataclismo. Su violencia y maldad fueron tan extremas que Dios consideró necesario erradicar a la humanidad. En la Biblia se menciona que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. El libro del Génesis narra que los hijos de Dios observaron la belleza de las hijas de los hombres y tomaron como esposas a las que les agradaban. Estos eran ángeles rebeldes que abandonaron su morada celestial y asumieron formas humanas. A partir de estas uniones poco naturales surgieron los Nefilim, quienes poseían una fuerza extraordinaria y habilidades sobrenaturales, aunque también estaban marcados por la corrupción y la violencia extrema. Reflexionemos sobre la profundidad de estos relatos y consideremos la relevancia de sus lecciones en nuestra vida contemporánea. Primero, te invito a explorar el profundo significado que encierra la historia de Noé y su arca. En el libro del Génesis se narra cómo los hijos de Dios se unieron con las hijas de los humanos, generando descendencia que se convirtió en los héroes de antaño, personas célebres en su época. Sin embargo, el Señor observó la magnitud de la maldad que dominaba la humanidad en la tierra,
reconociendo que cada inclinación en los pensamientos humanos era constantemente perversa. La presencia de los Nefilims causó una profunda corrupción y un aumento de la violencia en el mundo, afectando todos los estratos de la sociedad al propagar la inmoralidad y el caos. En medio de este contexto, Noé, previo a sellar el arca y dejar atrás a quienes desestimaron las advertencias divinas, comprendió la profundidad del amor, la justicia y el poder de Dios. Fue testigo de la paciencia divina y de la inevitable retribución que seguía cuando las personas se negaban a abandonar su maldad. Así, el Señor declaró su intención de erradicar a la humanidad creada junto con los animales y aves. Su pesar por haberlos hecho era profundo. Sin embargo, Noé halló gracia ante el Señor, convirtiéndose en un símbolo significativo del mensaje del Evangelio. Así como el arca fue el único refugio de salvación para quienes se adentraron en ella, igual Cristo es el único camino hacia la vida eterna. Aunque aún no se ha hallado evidencia concluyente que confirme la existencia de Noé, la construcción o el diluvio, leyendas antiguas a menudo encierran verdades. Muchos estudiosos creen que este enclave podría ser la tan buscada evidencia de un acontecimiento histórico real. En la zona de Ararat, esta formación ha cobrado relevancia como un lugar clave de investigación. Durante siglos, exploradores, historiadores y teólogos han realizado esfuerzos por descubrir la realidad que envuelve al Arca de Noé. Un misterio ancestral que atrae a la humanidad desde la leyenda del Santo Grial hasta la búsqueda del arca misma, impulsando una incesante búsqueda de pruebas de su existencia. Para muchos, esta exploración trasciende lo meramente histórico, convirtiéndose en una travesía espiritual. Imagina encontrar el Arca de Noé, un hallazgo que podría ser la evidencia innegable de la existencia de Dios y su intervención divina en la historia. Desde hace siglos, aventureros han explorado el Medio Oriente en busca de pruebas que respalden la historia del diluvio y la travesía de Noé. Un mencionado explorador, Marco Polo, avistó las cumbres nevadas del monte Ararat y lo describió como un posible lugar de descanso del arca, aunque su difícil acceso lo hizo inviable para una expedición. Durante las décadas de 1970 y 1980, el astronauta y ferviente creyente James Irwin llevó a cabo varias expediciones en Ararat, ansioso por encontrar signos de la famosa embarcación. A pesar de su dedicación, no logró encontrar pruebas definitivas. Sin embargo, un misterioso yate encontrado a más de 30 kilómetros hacia el sur del monte Ararat ha vuelto a avivar el debate. Los entusiastas sugieren que este sitio enigmático podría ser la clave para demostrar que el arca existió y ha perdurado a lo largo de los siglos. Andrew Jones, un investigador apasionado y devoto cristiano, lidera esta búsqueda de la verdad. Con más de 20 años dedicados a esta causa, él y su equipo están determinados a obtener respuestas. Equipados con tecnología científica de punta, Jones busca obtener pruebas que contrarrestarían las dudas y validarían que este no es simplemente un curioso bloque de roca. Actualmente se han centrado en la zona de Durupanar, ubicada al otro lado del valle desde Ararat, la cual en los años 80 fue oficialmente declarada un monumento nacional por el gobierno turco, reconociendo su importancia histórica y religiosa. Gracias a esta designación, el grupo de Jones ha conseguido acceso directo para realizar investigaciones en profundidad. Desde el inicio de su trabajo, han puesto manos a la obra. Con el uso de radar de penetración terrestre, esperan revelar estructuras ocultas bajo la tierra, lo que podría corroborar la posibilidad de que el sitio tenga un origen humano. Para muchos, la arqueología cristiana trasciende el ámbito científico, representa una herramienta para fortalecer la fe. Es el momento de estar atentos y ver qué revelará esta nueva era de investigación.
descubre la fascinante historia del Arca de Noé, un símbolo perdurable de la verdad bíblica cuya posible ubicación puede ofrecer notables evidencias de las Escrituras. Si se confirma que este objeto es realmente el Arca de Noé, el equipo de investigadores anhela identificar patrones específicos en las capas rocosas, como formaciones que se asemejen a vigas de madera y costillas estructurales. Tales evidencias serían un respaldo contundente de que este arca existió en la realidad. Recientemente, un grupo de científicos y arqueólogos que estudian un sitio en Turquía realizó un hallazgo que podría transformar nuestra comprensión sobre el diluvio. En lo profundo de lo que parecen ser los restos conservados del arca, desenterraron algo notable: fósiles de mamut incrustados dentro de la estructura. Esta asombrosa revelación plantea muchas interrogantes. ¿Cómo llegaron estos enormes seres que habitaron la era de hielo a estar en el interior del arca? ¿Podría constituir un indicio adicional de que una inundación catastrófica arrasó la tierra, preservando formas de vida antiguas en su camino? Según los versículos de Génesis 6, 19 a 20, Dios instruyó a Noé para que llevara consigo 2 de cada especie de ser vivo a bordo del arca. Aunque muchos suponen que esto solo incluye a los animales actuales, existe la posibilidad de que criaturas prehistóricas como los mamuts también estuvieran entre ellos. Algunos investigadores sugieren que mamuts y otros seres del hielo coexistieron con los humanos primitivos antes del diluvio, lo que significaría que Noé pudo haberlos tomado a bordo. Otra hipótesis plantea que las aguas del diluvio sepultaron y fosilizaron rápidamente a diversos animales, resguardándolos bajo capas de sedimento. Si los restos de mamut fueron hallados en la estructura del arca, podría sugerir que estaban a bordo, o que fueron arrastrados a los escombros por las corrientes tras el descanso del navío. Además, ciertos textos antiguos y tradiciones orales mencionan a grandes y misteriosas criaturas que sucumbieron durante la inundación. Este descubrimiento desafía nuestras ideas y nos invita a reflexionar sobre los eventos históricos mencionados en las Escrituras. ¿Podrían estos restos de mamut ser parte de un relato ancestral? ¿Qué otros secretos antiguos podrían estar ocultos en el arca, esperando ser descubiertos? Este hallazgo pone en cuestión varias interpretaciones tradicionales sobre la narrativa del diluvio. Si criaturas prehistóricas como los mamuts lograron conservarse en el arca o en sus alrededores, nuestra concepción de la historia antigua, de relatos bíblicos y de los orígenes de la vida en nuestro planeta podría transformarse. Algunas voces sugieren que este descubrimiento aporta pruebas contundentes de que el diluvio bíblico fue un acontecimiento global real. El libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, menciona criaturas poderosas como el Behemoth y el Leviatán, bestias colosales que muchos interpretan como referencias a especies que ya no existen. ¿Es posible que estos seres coexistieran con Noé? La existencia de fósiles de tales animales podría proporcionar evidencia tangible del diluvio narrado en las Escrituras. Si el gran diluvio fue lo suficientemente devastador para eliminar a la mayoría de la población de la Tierra y cambiar su geografía, es plausible que los restos de estas criaturas quedaran sepultados dentro de la estructura del arca con el tiempo. Hoy en día, el Arca de Noé tiene un significado especial. No es meramente un artefacto antiguo, sino un símbolo poderoso del poder, juicio y misericordia divina. Este evento superó lo meramente histórico, fue una advertencia celestial para la humanidad. Demostró que, aunque Dios tiene paciencia, también es justo. Cuando las personas lo rechazan y eligen vivir en rebeldía, el juicio es inevitable. Sin embargo, incluso en esos momentos de juicio, Dios ofrece un camino hacia la salvación.
Así como proveyó el arca a Noé y su familia, hoy brinda redención a través de Jesucristo. La historia del arca sigue siendo pertinente porque refleja la fidelidad de Dios. En el libro de Génesis 6:9 se le ordenó a Noé construir un arca para escapar del inminente juicio. De forma similar, Dios ha dado a la humanidad su arca en la persona de Jesucristo, quien concede salvación a aquellos que creen en Él. En Juan 14:6 se reitera esta verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Te invito a explorar esta conexión y reflexionar sobre la relevancia de este mensaje en tu vida hoy. Hoy en día es esencial prestar atención a las advertencias divinas. Muchas personas, como en tiempos de Noé, ignoran la llamada a la transformación y viven como si las consecuencias no existieran. La narración de Noé nos recuerda de manera contundente que, aunque la gracia de Dios es inmensa, su juicio finalmente llegará. Este es el motivo por el que el hallazgo del arca de Noé tiene un significado profundo. Valida la veracidad de la palabra de Dios y subraya la importancia de no pasar por alto sus advertencias. En el Evangelio de Mateo, Jesús establece una comparación entre el periodo previo a su regreso y la época de Noé. En aquellos días, la gente continuaba con su rutina diaria, despreocupada por lo que estaba por venir, hasta el instante en que Noé se refugió en el arca. No estaban conscientes de la calamidad inminente hasta que el diluvio llegó y lo arrastró todo. Jesús nos alerta que la época previa a su llegada será similar, caracterizada por una vida marcada por el pecado y la desobediencia a la llamada al arrepentimiento. A lo largo de un siglo, Noé advirtió a su generación, pero su mensaje fue ignorado. Vivían en total despreocupación hasta que el evento catastrófico les sorprendió. Actualmente, con el aumento de la decadencia moral y la corrupción espiritual, vemos un paralelo inquietante. La sociedad se aleja cada vez más de lo sagrado, rechazando principios bíblicos y abrazando la inmoralidad. Esta tendencia de desobediencia y engaño hace eco del tiempo anterior al diluvio. Las palabras de Jesús nos recuerdan que, al igual que el diluvio sorprendió a aquellos que desestimaron las advertencias de Dios, su regreso también se dará de manera repentina. ¿Podría esto ser un mensaje divino? La reciente aparición del arca plantea inquietantes interrogantes espirituales y proféticos. A lo largo de la historia sagrada, Dios ha utilizado señales y eventos específicos para comunicarse con su pueblo. El descubrimiento del arca de Noé, especialmente al considerarlo junto a otros acontecimientos globales de gran relevancia, sugiere que estamos presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas. La Escritura nos enseña que Dios advierte con claridad antes de ejecutar su juicio. No demores, escucha y reflexiona sobre estas advertencias. La reciente revelación del arca podría ser un llamado urgente para la humanidad. La narrativa de Noé se erige como un fuerte emblema de juicio y redención, donde Dios evaluó al mundo por su corrupción moral y actos violentos, al mismo tiempo que ofreció una vía de salvación a través del arca. Este hallazgo, en un periodo marcado por la oscuridad espiritual, podría no ser mera casualidad, sino un mensaje intencionado que recuerda a todos que la justicia y la misericordia divina permanecen intactas. La aparición de Noé se relaciona con un suceso crucial en la historia bíblica moderna: el regreso de Israel como nación en mayo de 1948. Esta asombrosa interconexión sugiere que la redescubierta del arca no es solo un avance arqueológico, sino también un importante signo profético. La Biblia anticipó el renacer de Israel como una señal de los últimos tiempos. En Isaías 66:8, el profeta cuestiona: ¿quién ha oído semejante cosa? Nacerá una nación en un día.
El establecimiento de Israel como un Estado soberano, tras casi 2000 años de diáspora, se interpreta como el cumplimiento de esta profecía. La coincidencia temporal entre la recuperación del Arca de la Alianza y el renacimiento de Israel no parece ser accidental, sugiriendo un vínculo espiritual más profundo que refuerza la idea de que nos acercamos a las etapas finales de la historia humana. El arca representa la salvación y protección de Dios, mientras que el renacer de Israel simboliza la realización de su promesa de restaurar a su pueblo. Estas manifestaciones juntas indican el avance del plan divino y la proximidad del juicio final. Así como el arca de Noé fue un refugio durante el diluvio, la restauración de Israel se convierte en una señal de que el propósito de Dios para la humanidad sigue activo, moviéndose hacia su culminación. La interrelación entre el hallazgo del arca y el retorno de Israel resalta que nos encontramos en un momento primordial en la historia de la humanidad, instando a una reflexión profunda y urgente sobre nuestro camino. La profecía bíblica indica que el renacer de Israel precederá la llegada del Mesías en el juicio final, y la reciente redescubierta del Arca de Noé podría ser una señal clara de que estos acontecimientos se aproximan. ¿Qué opinas al respecto? Jesús advirtió que, antes de su regreso, la humanidad sería testigo de fenómenos milagrosos y sobrenaturales. En Lucas 21:11, menciona que habrá grandes señales del cielo y espectáculos aterradores. Esta declaración sugiere que antes de la llegada de Cristo se producirán fenómenos cósmicos y espirituales extraordinarios. En tiempos recientes, varios signos significativos han surgido, implicando que estos eventos proféticos están sucediendo a nuestro alrededor. La aparición del fenómeno lunar conocido como luna de sangre se suele interpretar como una señal bíblica. En Joel 2:31, el profeta afirma que el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre antes del grande y espantoso día del Señor. A lo largo de la historia, las lunas de sangre han coincidido con acontecimientos espirituales y políticos de gran relevancia. La luna de sangre que se presentó entre 1949 y 1950 sucedió poco después del renacer de Israel, mientras que la de 1967 a 1968 coincidió con la victoria de Israel en la Guerra de los 6 días. La luna de sangre del periodo 2014 a 2015 se produjo en un contexto de tensiones acentuadas en Oriente Medio y de inestabilidad global. La reciente aparición de estos fenómenos lunares ha llevado a muchos a pensar que son un anuncio del inminente final del mundo. El hecho de que el redescubrimiento del Arca de Noé ocurriera en paralelo a estos eventos celestiales refuerza aún más la conexión profética. Además, ha aumentado notablemente el número de reportes sobre avistamientos de ovnis y otros fenómenos aéreos inexplicables. Funcionarios militares y gubernamentales han reconocido públicamente la existencia de estos fenómenos, lo que ha avivado la especulación sobre su origen y finalidad. Algunos teólogos relacionan estos acontecimientos con el regreso de los ángeles caídos mencionados en el Génesis. Así que te invito a reflexionar sobre estas señales y su significado en nuestra realidad actual. Descubre cómo el presente se entrelaza con advertencias del pasado. Muchos creen que, antes del diluvio, los seres celestiales, comúnmente considerados ángeles caídos, alteraron la humanidad al tener relaciones con mujeres, dando origen a los Nefilim, unos gigantes de naturaleza corrupta. Jesús alertó que los tiempos previos a su llegada serían semejantes a los de Noé, indicando que así como fueron aquellos días, así también será la llegada del Hijo del Hombre. La creciente fascinación por los ovnis y la actividad extraterrestre podría ser indicativa de que aquellos ángeles rebeldes vuelven a tener un papel en los asuntos humanos.
Algunos sostienen que el repentino incremento en los reportes de fenómenos aéreos inexplicables puede sugerir que fuerzas espirituales e interdimensionales se preparan para intervenir nuevamente en la historia de la humanidad. La relación entre el hallazgo de ciertas embarcaciones, el aumento de avistamientos de ovnis y la realización de profecías bíblicas indica que podríamos estar al borde de un cambio espiritual y cósmico de gran repercusión. La sociedad actual no solo ha enfrentado un deterioro moral y espiritual, sino que también ha avanzado tecnológicamente como nunca antes, especialmente en inteligencia artificial. El auge de la falta de orden y la pérdida de valores morales podrían abrir puertas para actividades demoníacas. Así como la corrupción moral antecedió al juicio divino, la descomposición ética de hoy podría allanar el camino para un aumento en el engaño y la intervención espiritual. Pablo, en 2 Tesalonicenses, también advirtió que la anarquía aumentaría antes de la llegada del anticristo, señalando que el misterio de la iniquidad ya estaba presente, y que entonces se manifestaría el hombre de la iniquidad, a quien el Señor destruirá con su palabra. Si el deterioro moral de nuestra sociedad se relaciona con un despertar espiritual, esto podría justificar el surgimiento de fenómenos sobrenaturales y la creciente influencia de fuerzas espirituales engañosas. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y su capacidad para manipular información, generar noticias falsas y controlar plataformas digitales plantea serias inquietudes sobre el engaño y control global. Es hora de reflexionar sobre estas transformaciones y prepararnos ante lo que podría venir. Atención, hay un llamado urgente a reflexionar sobre las advertencias proféticas que se encuentran en el libro de Apocalipsis, donde se menciona un tiempo en el cual el anticristo engañará a las naciones a través de señales y maravillas fraudulentas. Esta figura engañará a la humanidad con los prodigios que le han sido conferidos. ¿Puede la inteligencia artificial convertirse en un instrumento para facilitar este engaño? Si se emplea para distorsionar la verdad y manipular la percepción humana, podría encarnar la advertencia de una gran confusión profética que figura en las Escrituras. El uso indebido de la inteligencia artificial podría reflejar la corrupción que los Nefilim generaron antes del diluvio, así como los ángeles caídos alteraron la esencia genética de la humanidad. Existe el riesgo de que esta tecnología contamine nuestra conciencia y forma de ver el mundo. Por lo tanto, el ascenso veloz de la inteligencia artificial podría ser parte de la culminación de la profecía apocalíptica. La conexión entre acontecimientos como el redescubrimiento del Arca de Noé, la restauración del pueblo de Israel, la luna de sangre, avistamientos de ovnis, engaños espirituales y el crecimiento de la inteligencia artificial sugiere que nos acercamos al epílogo de la historia humana. Ese hallazgo del arca podría interpretarse como una señal divina, una última invitación a la conversión y a la fe antes de la segunda venida de Cristo. De la misma manera que el arca de Noé fue el medio de salvación durante el diluvio, hoy Jesús representa el refugio de salvación para todos. El mensaje de Dios permanece inalterado. El juicio se aproxima, pero la salvación está al alcance de aquellos que confían en Jesucristo. La pregunta que surge es si estamos prestando atención a los signos que se nos presentan. La Biblia vincula de manera constante la restauración de Israel con los tiempos finales. En el capítulo 37 de Ezequiel, se revela cómo Dios reunirá a Israel desde las naciones y lo restaurará en su tierra. Haré de ellos una sola nación en los montes de Israel.
El descubrimiento del Arca de Noé en el mismo año en que Israel resucitó refuerza esta conexión profética entre los hechos. Así como el arca simbolizaba la salvación durante el diluvio, la restauración de Israel significa el cumplimiento de la promesa de Dios hacia su pueblo. La alineación de estos acontecimientos parece indicar que Dios está comunicando la finalización de su cronología profética. Prepárate para escuchar un mensaje transformador. Las señales tanto globales como espirituales indican que nos encontramos ante un momento culminante en la profecía bíblica. El hallazgo del Arca de Noé podría ser un aviso crucial de Dios, una invitación a la reflexión y el arrepentimiento como preparación para la segunda venida de Cristo. El Arca de Noé representó la salvación en tiempos de inundación. Así como hoy en día, Jesucristo se erige como la máxima fuente de salvación. Así como aquellos que se refugiaron en el arca eludieron la catástrofe, quienes confían en Jesús serán rescatados del juicio venidero. La salvación no se encuentra en otro lugar. No hay otro nombre bajo el cielo que permita a la humanidad hallar la redención, tal como dice Hechos 4:12. Ya no se trata de cuestionar si los indicios están presentes, sino de evaluar si realmente estamos prestando atención a ellos. El descubrimiento del Arca de Noé, junto con el desarrollo de eventos proféticos, podría constituir el último llamado de Dios a la humanidad. ¿Estamos en el ocaso de esta era? Aunque no podemos asegurar que el hallazgo de tan emblemático artefacto signifique el inicio del fin, la superposición de estos signos sugiere que nos acercamos a un momento decisivo en la historia. El renacer de Israel, el aumento de la impunidad, la confusión espiritual, las lunas de sangre, el control tecnológico y la creciente actividad sobrenatural se alinean con las advertencias proféticas de Cristo y de los profetas. Este redescubrimiento podría recordarnos que la era de gracia se aproxima a su final. Al igual que la puerta del arca se cerró antes de la catástrofe, la oportunidad de salvación a través de Jesucristo no estará abierta para siempre. Los signos son evidentes. La interrogante es: ¿estás preparado? Un día llegará en que Dios pondrá fin al pecado en este mundo de manera definitiva. Al culminar el tiempo, cuando Jesús regrese para llevar a su pueblo a la gloria, eliminará toda maldad de esta existencia. Entonces el mundo será renovado y todas las criaturas volverán a disfrutar de una vida libre de dolor, tristeza, enfermedad y muerte. Nuestra sociedad sufre las consecuencias del pecado y nadie queda a salvo del sufrimiento que éste provoca. Todos hemos sido testigos de ello y lo hemos sentido. Al final, todos estamos bajo el peso del pecado y hemos fallado en alcanzar la gloria de Dios. Descubre la esperanza. Existe un mensaje transformador. Hoy puedes encontrar la victoria sobre el pecado a través de Jesús. Y es innegable que habrá un tiempo en que el pecado será erradicado por completo. En el libro de Apocalipsis se nos asegura que las lágrimas y el sufrimiento cesarán, y el fin del pecado es una promesa divina. ¿Cómo podemos estar seguros de que el Señor eliminará el pecado? La historia de la redención que nos ofrece el sacrificio de Cristo lo confirma. Nuestro Salvador, Jesús, caminó entre nosotros llevando una vida sin mancha, entregando su vida en la cruz para saldar nuestra deuda por las faltas que hemos cometido, y resucitó al tercer día. Este acto monumental abre la puerta a nuestra salvación al aceptar a Jesucristo como nuestro Redentor. Su sacrificio nos brinda la oportunidad de vivir en comunión con Él por la eternidad. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable.
Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Las profecías sobre su muerte y resurrección se encuentran en antiguos textos, como los de Daniel, que previeron que Él vendría para erradicar el pecado y ofrecer justicia eterna. Desde el inicio del tiempo se estableció un plan de salvación, ya que Jesús es considerado el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El propósito original de Dios era que la humanidad no enfrentara la muerte en su forma más definitiva. Su deseo es que todos gocen de vida eterna. Quizás reconozcas un pasaje emblemático. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que cada persona que confíe en Él no enfrente la perdición, sino disfrute de la vida eterna. Pero, ¿qué es el pecado según las Escrituras? Es fundamental entender que el pecado se define como la violación de la ley divina. Aquellos que viven en pecado son los que desobedecen esa ley. Este desorden es precisamente lo que las Escrituras describen. La ley genera consecuencias y donde no existe, no hay infracción. Estamos invitados a reflexionar sobre estas verdades y tener en cuenta que algo monumental ha sido descubierto en la historia. La narrativa del Arca de Noé se ha erigido como un símbolo representativo del juicio y la redención divina durante siglos. Y recientemente, un hallazgo en su historia ha provocado un gran impacto en la comunidad global. Mantente alerta para aprender más sobre estos descubrimientos fascinantes. ¿Podría este hallazgo ancestral ser un aviso de lo que está por venir? ¿Y se encuentra en consonancia con las profecías bíblicas sobre el retorno de Jesús? Las respuestas te dejarán sin palabras. Únete a nosotros en esta revelación del trasfondo de este descubrimiento enigmático y lo que implica para el futuro de la humanidad. Al abordar el enigma del Arca de Noé, las Escrituras indican que la gran inundación tuvo lugar hace aproximadamente 5.000 años. Noé fue instruido divinamente para construir una enorme embarcación con madera de gofer, dotada de una única puerta y una ventana. Aunque nunca había presenciado lluvia ni inundaciones, dedicó 120 años a edificar la nave, alertando a los demás sobre la catástrofe inminente y acumulando provisiones necesarias. Un hallazgo arqueológico en la formación Durapanar, con forma de barco y fechado entre el 3000 y 5000 a.C., se asemeja notablemente a las dimensiones del arca. A medida que comenzó el diluvio, los pares de animales ingresaron a la embarcación y Dios cerró a la familia de Noé en su interior. Después de 40 días de lluvia y entre 300 y 371 días de inundación, el arca reposó en el monte Ararat. Antes de continuar, no olvides dar like, dejar un comentario y compartir este video con tus amigos. Continuemos. ¿Te intriga lo que se encontró dentro del Arca de Noé? Quédate con nosotros, porque el descubrimiento reciente de un grupo de arqueólogos te asombrará. Este equipo élite emprendió una exploración innovadora para investigar una anomalía antigua en las profundidades del monte Ararat, en Turquía. Durante siglos, esta famosa montaña ha sido asociada con la posible ubicación del Arca de Noé, pero hasta ahora, la evidencia sólida había sido esquiva. Al comenzar las excavaciones, hicieron un hallazgo increíble, una cámara oculta que había estado sellada durante milenios. En su interior hallaron un cofre dorado ornamentado, que coincide perfectamente con la descripción bíblica del Arca de la Alianza. Sin embargo, este no era un objeto común. A medida que se acercaban al cofre, extrañas señales electromagnéticas comenzaban a emanar de él, interfiriendo con su equipo y provocando una serie de sucesos inexplicables. Descubre el misterio que rodea al Arca de la Alianza.
En un recinto fortificado, encontramos un objeto aparentemente inmune al paso del tiempo. Su superficie, adornada con detalladas esculturas, narra relatos antiguos sobre el diluvio, el juicio divino y la inquebrantable fuerza de Dios. Este hallazgo indica que el Arca de Noé no solo sirvió como medio de salvación, sino que también funcionó como un santuario que resguardaba valiosos artefactos y saberes destinados únicamente al pueblo elegido. Al desentrañar los mensajes grabados en el objeto sagrado, el equipo tropieza con una revelación impactante que podría modificar la forma en que entendemos la historia bíblica. Estas inscripciones sugieren que el artefacto fue diseñado para preservar conocimiento divino, abarcando temas como la creación, la ética y hasta profecías sobre el destino final de la humanidad. ¿Podría el diluvio haber sido más que un castigo, una intervención celestial destinada a reiniciar la humanidad, asegurando que la sabiduría divina perdurara a través de los tiempos? Queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que oculta el Arca de Noé? ¿Esta revelación se alinea con las profecías bíblicas? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para comprender mejor nuestras creencias sobre la localización del Arca en el monte Ararat, sigue leyendo. La Biblia menciona explícitamente a Ararat como el lugar donde encontró reposo el Arca, pero la formación de Durupinar en Turquía ha surgido como una de las pruebas más persuasivas sobre su existencia. A pesar de su naturaleza geológica, muchos en la comunidad cristiana han aceptado el sitio de Durupinar como los vestigios del Arca, ignorando a menudo importantes argumentos en contra. Ronald Eldon Wyatt, un enfermero anestesista convertido en aficionado a la arqueología, fue pionero en promover la estructura de Durupinar tras su descubrimiento en 1986. Reconocido por su búsqueda incansable de artefactos bíblicos, Wyatt llevó a cabo más de 100 expediciones hasta su muerte en 1999, documentando lo que consideraba hallazgos de gran relevancia. Sin embargo, su trabajo no ha estado exento de controversia. Atrévete a descubrir la fascinante controversia que rodea la localización del Arca de Noé. Muchos investigadores y expertos en arqueología han puesto en tela de juicio la legitimidad de ciertas afirmaciones, al subrayar que carecen de un entrenamiento académico formal y que no llevaron a cabo excavaciones oficialmente autorizadas. Algunos críticos incluso señalan que Wyatt no fue el primero en señalar la estructura de Durupanar, lo que debilita aún más sus propuestas. A pesar de la oposición, este autor ha persistido en divulgar sus teorías, incluyendo las que giran en torno al sitio de Durupanar. Un aspecto debatido es la ubicación de esta estructura, que no se ajusta a lo que se había esperado en función de relatos tradicionales. Esta formación se encuentra en el monte Tenderek, un pequeño volcán en la parte oriental de Turquía, a cientos de kilómetros de distancia del monte Ararat, considerado el lugar donde las escrituras sitúan el descanso del Arca. Durante siglos, numerosos aventureros y académicos han explorado el monte Ararat en busca de vestigios del Arca, pero sus hallazgos han sido limitados a pequeños trozos de madera y restos inconclusos, ninguno de los cuales se asemeja a la majestuosidad descrita en los relatos bíblicos. En contraste, el accidente geográfico de Durupanar presenta una forma que recuerda a una embarcación, lo que ha suscitado interés acerca de su posible relevancia. Su proximidad al monte Ararat ha llevado a algunos a especular que el Arca podría haber migrado de su sitio original a este nuevo lugar. Estas teorías intentan armonizar lo que dicen las escrituras con la evidencia que presenta Durupanar. Sin embargo, los escépticos defienden que la estructura es simplemente un fenómeno geológico y no un vestigio de una construcción humana.
Hay quienes minimizan su forma similar a un barco como mera casualidad, y otros sugieren que el lugar de aterrizaje del arca se encontraba en un lugar completamente distinto a Ararat. A través de los años, estas diversas visiones han avivado debates continuos, desafiando creencias arraigadas sobre la posición del arca y la validez tanto de las afirmaciones tradicionales como de las contemporáneas. La búsqueda por resolver el enigma acerca del destino final del Arca de Noé sigue dando pie a nuevas exploraciones y discusiones que cautivan la curiosidad de muchos. Es hora de desafiar lo que crees sobre el lugar donde pudo haber reposado el Arca de Noé. Existen teorías intrigantes que sugieren que la montaña denominada Ararat en la Biblia no necesariamente se refiere al icónico monte de Turquía. Algunos expertos apuntan a la posibilidad de que este término simbolice un sitio mitológico. Otros opinan que a lo largo del tiempo los nombres de montañas se han confundido, proponiendo que el verdadero refugio del arca podría ser el monte Tenderek. Además, se plantea que los restos del arca pudieran haber sido desplazados por fenómenos naturales o intervención humana. Relatos históricos respaldan esta hipótesis, destacando a arqueólogos como James Bryce, quien en el siglo XIX afirmó haber hallado fragmentos de madera en las laderas de Ararat. Este hallazgo llevó a algunos a especular que, aunque el arca podría haber descatado inicialmente en el Ararat, con el tiempo se habría trasladado a otra ubicación cercana, afectada por deslizamientos o cambios geológicos. David Allen Diehl, un investigador y escritor, ha presentado teorías adicionales, haciendo comparaciones con textos antiguos como la famosa Epopeya de Gilgamesh. Diehl sugiere que el arca pudo haber alcanzado el monte Mesa, próximo a Ararat, en lugar del más comúnmente aceptado. Además, plantea que Noé y su familia posiblemente reutilizaron partes del arca para construir tras el diluvio, lo que explicaría la aparición de fragmentos de madera en lugares inesperados. Durante su exploración del monte Mesha en los años 90, Diehl reveló aldeas y lugares con nombres que insinúan la historia de Noé. No obstante, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concluyente que valide este lugar como el destino final del arca. La estructura de Durapanar, que se ubica cerca del monte Tenderek, también ha avivado el debate. Ron Wyatt, uno de los primeros defensores de este sitio, sugirió que un deslizamiento de tierra pudo haber trasladado el arca allí. Entre sus hallazgos se incluye un monumento de piedra con 8 caras talladas que interpretó como un homenaje a la familia de Noé. Wyatt también descubrió artefactos metálicos que se considera podrían haber sido remaches de un barco, lo cual apoya la teoría de una conexión humana con el arca. Investigaciones más recientes, realizadas por un equipo de arqueólogos turcos y estadounidenses, han arrojado nueva luz sobre el sitio de Durapinar. ¿Qué opinas tú sobre estas teorías? Los estudios han mostrado indicios de actividad humana que se remontan a 5000 a.C., coincidiendo con la cronología estimada del diluvio. Análisis de muestras de suelo y roca extraídas de este sitio revelaron materiales marinos, lo que demuestra que la zona estuvo en algún momento sumergida. Investigaciones más detalladas también encontraron restos de mariscos, lo que refuerza la teoría de un evento de inundación masivo. A pesar de estas evidencias, la narrativa sobre el Arca de Noé suscita controversia. Irving Finley, un experto en textos de la antigua Mesopotamia, sostiene que la historia bíblica del diluvio es una adaptación de mitos sumerios y babilónicos anteriores. Su investigación de una tableta del arca de hace 4000 años desafía las representaciones tradicionales del arca como un barco alargado y sugiere que en realidad era de forma redonda. Esta interpretación ha generado tanto interés como escepticismo, añadiendo un matiz
a la discusión actual. Aunque la aparición de algas y fósiles marinos en zonas de gran altitud otorga cierta validez a la narración del diluvio, persisten inquietudes. ¿Podrían estos hallazgos confirmar la ocurrencia de una inundación mundial? La búsqueda de respuestas concluyentes sigue fascinando a académicos, arqueólogos y creyentes por igual. No obstante, surge la pregunta recurrente sobre cómo un diluvio pudo aniquilar toda forma de vida en el planeta. La Biblia explica que el diluvio de Noé fue mucho más devastador que una simple tormenta prolongada de 40 días. En la actualidad, un fuerte aguacero de 3 días puede causar importantes daños ambientales y ecológicos, pero el diluvio mencionado en los textos sagrados implicó algo mucho más complejo. Cuando se menciona que los manantiales del abismo se rompieron, se sugiere un acontecimiento catastrófico que incluía terremotos masivos, erupciones volcánicas y géiseres de agua hirviendo y lava ardiendo que brotaban violentamente de la corteza terrestre. Estas convulsiones se extendieron por 150 días, transformando la superficie del planeta mientras los continentes se desplazaban y las montañas alcanzaban sus actuales alturas. Sumérgete en la historia de un evento que transformó el mundo. La agitación global persistió bajo las aguas durante casi 5 meses, mientras Noé y su familia permanecían en la embarcación por alrededor de un año. Para entender la magnitud de tal acontecimiento, basta con observar las inundaciones repentinas actuales que pueden causar estragos en comunidades enteras. Un vistazo a los videos de estos fenómenos muestra la brutal fuerza del agua en movimiento. Sin embargo, incluso las inundaciones más devastadoras, las erupciones volcánicas o los terremotos más recientes resultan insignificantes frente a la devastación global provocada por el diluvio de Noé. Este suceso marcó un antes y un después en la historia, tal como se menciona en 2 Pedro 3:6, donde se señala que la tierra fue inundada y destruida. En Génesis 7:21-23 se detalla que todos los seres vivos terrestres y los humanos que no estaban a bordo de la arca encontraron su fin en las aguas. Las huellas de esta catástrofe son evidentes en el registro fósil actual, que conserva millones de criaturas como testimonio de un cataclismo que modeló el planeta. Adicionalmente, diversas versiones de la historia del Arca de Noé existen alrededor del mundo. Permíteme compartir otra narración sobre el Arca. En la antigua Hawái, se cuenta la leyenda de un personaje llamado Nu, quien construyó una gran canoa para escapar de un diluvio y finalmente llegó a la cima de una montaña. De igual manera, el épico poema Atrahasis, que data del siglo XIX, presenta sorprendentes similitudes con la narrativa bíblica del diluvio. Este relato describe cómo el mundo se reinició tras una catástrofe y menciona un aviso de 7 días antes del evento. Estas distintas historias de inundaciones, provenientes de épocas y culturas diversas, se entrelazan para formar un relato complejo y fascinante. A pesar de sus diferencias culturales y detalles específicos, todas retratan un dramático evento de fin del mundo, seguido por un nuevo comienzo para la vida en la Tierra. El Arca de Noé, en particular, ocupa un lugar especial en los corazones de millones. Esta veneración ha motivado a numerosas personas a realizar expediciones privadas al monte Ararat, deseando descubrir sus secretos. El interés por la estructura de Durupanar, un sitio que algunos creen estar relacionado con el arca, ha crecido rápidamente. La magnitud de la inundación narrada en el libro del Génesis es asombrosa. Se afirma que las aguas sobrepasaron las montañas más elevadas en 15 codos, aproximadamente 6.7 metros. Esto indicaría que ni siquiera el Everest, con sus casi 8.800 metros de altura, podría haber resistido tal cataclismo.
Algunos teóricos de la conspiración sugieren que esta colosal calamidad pudo haber influido en la desaparición de criaturas míticas como los dinosaurios, dragones, hombres lobo y los gigantes Nephilim. Los investigadores han señalado que tal inundación requeriría la cantidad de agua de 2 océanos del mundo vertida sobre la Tierra a lo largo de 40 días. Los escépticos manifiestan dudas sobre la viabilidad del Arca de Noé, planteando cuestiones acerca de cómo una sola persona y su familia podrían alimentar y cuidar a miles de animales durante más de 300 días. Se preguntan cómo se habría manejado la alimentación, la eliminación de residuos y el mantenimiento de la embarcación sin que ésta se hundiera. Numerosos especialistas consideran inverosímil que Noé y su familia pudieran haber sobrevivido en un bote sellado por tanto tiempo sin caer en la asfixia. Sin embargo, a pesar del escepticismo, gran parte de la comunidad cristiana se aferra a la historia de Noé y el arca como un testimonio profundo del poder divino. La atracción por ver el arca, aunque sea un pequeño fragmento, es notable. Esta motivación llevaron a Ken Ham a realizar un ambicioso proyecto, construyendo una réplica de la arca en un área de Kentucky. Esta iniciativa multimillonaria, que incluye trabajos de carpintería detallada y una arquitectura impresionante, representa una versión contemporánea del arca, basada en las dimensiones descritas en textos religiosos. El lugar, conocido como el Encuentro del Arca, combina características de parque temático y recibe anualmente a más de 1.5 millones de visitantes. Con una extensión de más de 320 hectáreas, ofrece una experiencia que remonta a los tiempos de la gran inundación. Ken Ham tiene planes aún más grandiosos para el Encuentro del Arca, ya que desea representar otras historias bíblicas significativas, como la Torre de Babel y un modelo antiguo de Jerusalén. A pesar del amplio conocimiento que poseemos acerca de la gran inundación, persisten numerosas interrogantes sobre el destino del arca después del evento. Te invitamos a explorar estas fascinantes historias y reflexionar sobre sus implicaciones. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el destino del Arca de Noé? ¿Fue desmantelada por él y su familia para construir sus viviendas y demás estructuras? ¿O acaso una tragedia repentina borró de la historia esta embarcación legendaria? Los enigmas que rodean al arca siguen fascinando y desafiando respuestas definitivas. Además, surge la incertidumbre respecto al regreso de Jesús. En el pasaje de Mateo 24, 36, 44 se menciona que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, estén alerta, porque no saben en qué día volverá su Señor. Esta afirmación podría parecer que ofrece una respuesta clara. No, nadie puede conocer el momento del regreso de Jesús. Sin embargo, tales versos no implican que le esté vedado a alguien conocer su retorno. La mayoría de los eruditos bíblicos sostienen que siendo Jesús, ahora glorificado en el cielo, posee conocimiento sobre el momento de su regreso, lo que sugiere que la referencia al Hijo no implica que nunca lo sabrá. No se debe descartar la posibilidad de que, aunque en Mateo 24, 36, 44 se indique que nadie podría conocer la fecha en ese entonces, Dios podría revelar esa información a alguien en el futuro. Además, en Hechos 1:7 se establece: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos o fechas que el Padre ha establecido por su propia autoridad. Betty. Estas palabras, pronunciadas por Jesús tras la consulta de sus discípulos sobre el restablecimiento del reino a Israel, parecen reafirmar el mensaje de Mateo 24. El énfasis recae en que no está en nosotros determinar el instante del regreso de Jesús, aunque queda la interrogante sobre a qué retorno se refieren esos textos. Hablan del rapto o de la segunda venida.
¿Cuál es el que permanece en la incertidumbre? Si bien el rapto se presenta como inminente y enigmático, el momento de la segunda venida podría ser deducido según las profecías del fin de los tiempos. Con ello, es imperativo ser claros en nuestra comprensión. No hay que dejarse llevar por la curiosidad de saber cuándo volverá Jesús. Es fundamental recordar que las Escrituras no revelan tal información. En Mateo 24, 36, 44, que se dirige a la audiencia de la época de Jesús, se establece una verdad general. El momento de su regreso no es algo que debamos conocer. La Biblia no nos invita a calcular fechas, por el contrario, se nos insta a estar alertas, ya que no tenemos la certeza del día en que llegaría nuestro Señor. La instrucción del obispo 42 recuerda que debemos estar preparados, ya que el Hijo del Hombre vendrá en un instante incierto. Si en cualquier momento alguien pudiera prever esa fecha, el mensaje de Cristo se debilitaría. Al conocer el día exacto, perderíamos la necesidad de estar atentos. Teniendo presente lo que dice Mateo, es claro que nadie puede conocer el momento del regreso de Jesús. A lo largo de la historia cristiana, numerosos individuos han tratado de pronosticar esta fecha, aunque todos los intentos han resultado erróneos. Generalmente, quienes han fijado días específicos para su regreso han mantenido posturas doctrinales dudosas, cuando no heréticas. Como se mencionó anteriormente, según Mateo 24:36 y Hechos 1:7, no es la intención divina que nos dediquemos a calcular el regreso de Jesús. Aquellos que intentan hacerlo, al menos, están equivocados en su enfoque. Es vital resaltar que en ningún lugar la Biblia nos alienta a discernir el tiempo del regreso del Salvador y tampoco proporciona datos claros que permitan establecer dicho momento. En lugar de hacer especulaciones o cálculos imprudentes, la palabra de Dios nos motiva a permanecer vigilantes y listos. La incertidumbre sobre el día del retorno de Jesús debería inspirarnos a vivir con un sentido de urgencia, recordando que su llegada podría ser inminente. Mantengámonos, por tanto, preparados cada jornada. Antes de abandonar este mundo, Jesús anunció su regreso. En su mensaje, el Señor indicó a sus seguidores que algún día todos observarían al Hijo del Hombre descender en las nubes con gran poder y majestad, tal como se señala en Mateo 24:30. En la noche que fue arrestado, realizó una promesa: volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Juan 14:3. Mientras era juzgado ante el sumo sacerdote, declaró que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y viniendo en las nubes. Marcos 14:62. A pesar de estas promesas, aún estamos en la espera de su llegada. Jesús no ha vuelto. Los ángeles también brindaron la certeza de que su regreso será una realidad. Tras su ascensión, mientras los discípulos continuaban mirando al cielo, 2 ángeles les aseguraron que este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera en que lo han visto partir. Hechos 1:11. Posteriormente, Juan recibió una revelación en la que el propio Cristo le decía: «Mira, vengo pronto». Apocalipsis 22:7. Sin embargo, su regreso todavía no se ha materializado. ¿Dónde está y qué lo retiene? Para comprenderlo, es crucial recordar que Dios no ha revelado ni el momento ni la fecha de este acontecimiento a ninguna persona o ángel. Mateo 24:36. El regreso de Jesús es seguro y debemos estar preparados. Mateo 24:42-44. Dejando la temporalidad de su retorno en manos de Dios. Además, hay que considerar que Él es paciente con aquellos que pecan. Pedro anima a los escépticos con estas palabras: «No olviden esto, queridos amigos, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no es lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, más bien es paciente con ustedes».
Es momento de reflexionar y ser proactivos en nuestra fe, manteniendo la esperanza viva ante su inminente regreso.